4 generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Játemer Restauraciones. Sold to the company store. Muy buenas tardes, amigos. Arrancamos esta tarde de fierros. Como podrán ver, estoy rodeado de muchos de ellos en el patio justamente aquí del taller. Pero hoy no vamos a hablar de estos vehículos que tenemos a mis espaldas, que muchas historias tienen para contarnos de hecho. Vamos a hablar de una historia que ocurrió hace más de 70 años. Para eso tendremos que viajar en el tiempo a la Alemania nazi, o cuando estaba comenzando este apogeo por el nacionalsocialismo en Alemania. Pasada ya la década de los 30, Hitler, que era un sujeto con hambre de venganza para con las potencias aliadas que le habían dado tanto castigo a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, él quería vengarse y a su vez quería reivindicar el orgullo de su pueblo, el pueblo alemán, que lo había adoptado, porque él era austríaco. Entonces empezó poco a poco a hacerse espacio entre las grandes esferas de poder en Alemania y poco a poco empezó ganando notoriedad su partido. Ya llegado el año 1934, asumió el poder en Alemania, que luego se pasó a llamar Alemania nazi, oficialmente. Se prohibieron un montón de los partidos políticos. Se trataba de un régimen totalmente autoritario que no permitía ese tipo de competencias, no había democracia. Poco a poco, gradualmente, se fueron perdiendo los derechos del pueblo alemán, incluso también los judíos. Y bueno, después eso devino en la gran masacre y holocausto que pasaría años después. Pero más allá de esa historia militar y que todos conocemos ya del holocausto, durante la década de los 30 y los 40, hay otra historia que contar relacionada con los vehículos, que justamente tiene que ver con Hitler y tiene que ver con Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche había sido el ingeniero automovilístico al que Hitler le había encargado la misión de hacer vehículos especiales para el pueblo alemán que demuestren una superioridad mecánica y también en cuanto a velocidad estamos hablando. Estos vehículos son el Mercedes T80, que iba a ser un vehículo de carreras que bueno, no llegó a ver la luz del todo. Y entre ellos también está el otro, que es el Escarabajo, que también fue un vehículo ideado por Hitler para que el pueblo alemán, para que las clases bajas de Alemania pudiesen andar en un vehículo, ya que en aquellos años no era muy común. Pero bueno, te voy a contar estas historias sobre los vehículos del Führer y también de algunas otras máquinas que también se utilizaron como instrumento de guerra y que son demasiado increíbles y que muchas personas no las conocen y muchos piensan que jamás existieron. La verdad que lo que cuento ahora no aparece en muchos libros, así que presten mucha atención, esta es la historia que tengo para contarles. Alemania, década de los 30. Alemania buscaba salir de la gran crisis que había azotado al mundo en el año 1929, sin olvidar la otra gran crisis que dejó miseria y destrucción al finalizar la Gran Guerra, y que había dejado al pueblo sumido en la más espantosa desgracia socioeconómica hasta el momento. El pueblo buscaba en quién creer, un líder que sacara a Alemania de sus ruinas y reivindicara al pueblo alemán, rencoroso con aquellos que lo habían puesto de rodillas. Para 1934, Paul von Hindenburg había muerto. Los caminos estaban allanados para el partido político que más venía creciendo en Alemania por aquellos años y que hacía un tiempo estaba metido
en las más altas esferas políticas. Se trataba de Hitler y su partido nazi. Avanzada la década de 1930, Hitler, ya consolidado en el poder, quería mostrar tanto su poderío militar como deportivo, haciendo gran alarde de esto en 1936, al ser Berlín encargada de recibir el honor de ser sede de los Juegos Olímpicos de aquel año. Era el momento perfecto para mostrar su poder. Pero el Führer no solo se conformaba con esos logros. Es en este momento cuando el mismo Hitler le encarga al ingeniero automotriz Ferdinand Porsche el diseño de vehículos para dejar a Alemania en lo más alto. Uno de los proyectos más ambiciosos de Hitler para con Ferdinand Porsche fue el Mercedes T80, con el que se tenía la intención de romper el récord de velocidad terrestre, pero dicho proyecto quedó trunco con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del año 1939, dejó trunco varios proyectos del régimen nacional socialista. Algunos se pudieron cumplir, otros, como mencioné antes, no pudieron ver la luz. Entre ellos estaba el Mercedes T80, que era un vehículo, como mencioné antes, súper deportivo y para poder competir en las mejores competencias del mundo en aquel tiempo y para poder demostrar la superioridad alemana en cuanto a inteligencia, mecánica y también, como dije antes, velocidad. Pero bueno, sin más preámbulos te voy a mostrar este vehículo de qué se trata, que estoy seguro que la mayoría de ustedes no los conoce. Hoy es una pieza de museo en Stuttgart, en Alemania, en la fábrica de Mercedes-Benz. Hans Stuck convenció al Führer de que Alemania debería arrebatar el récord mundial de velocidad sobre tierra. A Hitler le pareció una excelente idea, pues el récord estaba disputado entre Reino Unido y Estados Unidos. Hitler quería demostrar al mundo que ni Sir Malcolm Campbell y su Blücher eran contendientes para Alemania. Inyectó la tremenda suma, para la época, de 600.000 marcos a Daimler, encargada de desarrollar el proyecto. Daimler se puso manos a la obra, contando con la ayuda de un diseñador e ingeniero de primer nivel, un tal Ferdinand Porsche. Junto a Porsche, Mercedes creó un gigantesco chasis tubular en el que instaló el motor de un Messerschmitt Bf-109, un caza de combate. El propulsor DB603 era un V12 invertido de 44,5 litros de cilindrada, sobrealimentado por un gigantesco compresor, aunque el motor desarrollaba 1.750 caballos de vapor. Daimler logró exprimir absolutamente la descabellada cifra de 3.000 caballos de vapor de sus entrañas. Solo el motor pesaba 1 tonelada, por lo que se optó por crear una máquina de 3 ejes, 2 traseros y 1 delantero. Cada uno de esos ejes estaba calzado con neumáticos experimentales diseñados para velocidades nunca antes vistas sobre tierra. El gigantesco Mercedes T80 fue carrozado como si de un avión se tratase, siguiendo técnicas similares. La aerodinámica era clave, por ello se le dotó de 2 enormes alas para dar apoyo aerodinámico, así como 2 colas, un fondo plano y un habitáculo completamente carenado. Más que habitáculo, debería decir cabina, porque era más parecido a un avión que a un vehículo. Medía 8,24 metros de largo, 3,20 metros de ancho y unos 74 metros de altura. Con todo, solo pesaba 2.896 kilos. Un peso pluma si tenemos en cuenta que el motor Daimler que llevaba en sus entrañas pesaba 920 kilos. El pájaro negro, como Hitler lo bautizó, había participado y arrasado en la Record Watch de 1940. Si Alemania no hubiese iniciado la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia en 1939. El T-80 habría intentado batir el récord del mundo de velocidad en un tramo de 10 kilómetros de la Autobahn de Dessau, de 25 metros de ancho, con la mediana pavimentada. El objetivo de velocidad era ambicioso y muchos afirman que habría sido factible: 750 kilómetros por hora. El Rayton Special de John Cobb
había alcanzado los 595 km por hora en Bonneville en agosto de 1939, y el Reich debía superar dicha velocidad con creces, pero el conflicto impidió su estreno y el proyecto fue aparcado al completo. La idea de Hitler habría sido televisar el récord del T-80 a nivel global. El coche habría estado pintado de negro y mostraría tanto el águila como la esvástica, símbolos por excelencia del régimen nazi. La guerra se recrudeció para Alemania y a finales del conflicto se desmontó el motor, que fue montado en algún caza por parte de la desgastada industria militar alemana. Sorprendentemente, el coche no fue destruido y permanece en manos de Daimler. Hasta el día de hoy está expuesto en el Mercedes Museum de Stuttgart. Habría sido un récord impresionante y muchos dicen que se habría mantenido hasta hoy en día. Actualmente, el récord de velocidad sobre tierra en un vehículo movido por un motor convencional es del Rayton Mobile Special, el mismo coche que Alemania quiso batir en 1939. Volvió a revalidar su récord en 1947, alcanzando una velocidad máxima de 647 km por hora. Cuando el Rayton batió el récord, superaba las 3 toneladas de peso y tenía 2.500 de caballo vapor de potencia. Sí, hemos llegado a la misma conclusión. Pero a veces la ambición tiene límites, y el caso de Hitler quizás sea el ejemplo de exceso de ambición más relevante de la historia. Sea como fuere, es una interesante historia que he querido compartir con vos. Como pudimos ver, el Mercedes-Benz T-80 era un vehículo totalmente revolucionario, totalmente diferente a lo que se acostumbraba a ver en la época, si de automóviles estamos hablando. Es una lástima no poder haber visto más de este vehículo en acción. No hay muchos videos tampoco. Hay algunas imágenes también de la época que lo retratan. De hecho, Hitler quería adornarlo con las banderas de Alemania, con símbolos relacionados al Partido Nacional Socialista, con la cruz esvástica, con la cruz de hierro alemana, un montón de proyectos que quedaron truncos. Pero bueno, vamos a contarles ahora del proyecto encargado a Ferdinand Porsche, que no solamente conoció la luz, sino que se convirtió en uno de los vehículos más vendidos de toda la historia automotriz. Se trata del Volkswagen Escarabajo, el famoso auto del pueblo. Ahora te voy a mostrar en un pequeño video para que vos puedas ver de qué se trata este vehículo, qué era lo que Hitler quería, cuáles eran las bonificaciones que tenía este auto para el pueblo alemán. Vamos a mostrarte un poco la historia de este queridísimo escarabajo que superó al Ford Modelo T de Henry Ford en ventas, y lo superó por bastante. Ahora lo vamos a ver. Dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Werden dann verstehen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten für die Schaffung des deutschen Volkswagens durchführen lasse und zum Abschluss bringen will, und zwar, meine Herren, zum erfolgreichen Abschluss.
esto era lo que se esperaba del escarabajo. Un vehículo totalmente confortable, económico y que valía mucho menos que una motocicleta. La verdad que el pueblo alemán estaba muy conforme con este vehículo. Incluso también se habían hecho diseños para la guerra, para utilizarlos en la guerra. Digamos que había escarabajos, lo estaban utilizando prácticamente para todo. Pero había diferentes modelos. Y hay que decir que también que el escarabajo, propiamente dicho, también había nacido a partir de otros vehículos. Pero bueno, ahora te voy a contar un poco cómo nace y cómo se fue haciendo el escarabajo, de qué se trata este proceso que continúa hasta el día de hoy, que es un vehículo mundialmente conocido y que cualquier persona que lo vea hoy prácticamente lo identifica como un Volkswagen. Este proceso de construcción, de creación y cómo era que se hacía, cómo eran los escarabajos de aquel entonces en la Alemania nazi, que por supuesto que cayó, pero el escarabajo aún sigue su historia. En 1933, Hitler se entrevistó con Ferdinand Porsche para discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen, vehículo popular o mejor dicho, un automóvil para el pueblo. Es decir, al alcance de la economía popular. Un vehículo básico que debería ser capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños a una velocidad máxima de 100 km por hora y que debiese costar no más de 990 marcos. El propio Hitler le pidió que se fijase en la naturaleza para conseguir una línea bella y aerodinámica. Debería tener, además, buenas cualidades para aguantar el peor trato imaginable y ser de sencillo mantenimiento. Ferdinand Porsche formuló los parámetros originales de Volkswagen muchos años antes de recibir el encargo. Sin embargo, su producción vino a ser financieramente viable cuando fue respaldada por el Tercer Reich. Erwin Komenda, jefe de diseño de Porsche, fue el responsable del diseño y estilo del automóvil. Se tomaron asimismo influencias tanto del Tatra B570 como del Tatra T97, un desarrollo checoslovaco presentado en la segunda mitad de los años 30. El chasis y el motor del tipo 1 fueron utilizados en un gran número de vehículos militares, incluyendo el Kübelwagen, que después fue adaptado al Volkswagen tipo 181, conocido como Sphinx en Estados Unidos y Safari en América Latina, y el vehículo anfibio Schwingwagen, construido en menor número. Después de esto, Volkswagen siguió siendo remodelado a través de los años. Algunos de los nuevos modelos conservaron muchas de las características de sus antecesores, tales como el tipo 1. Después de haber visto lo que ya vimos, es hora de contarte también una historia que, como mencioné antes, es de un vehículo poco conocido, incluso quizás menos conocido que el T80 o por ahí también anda. Se trata del Cañón Dora. El Cañón Dora era una especie de un tanque súper gigante que era tan grande y tan pesado que debía ser conducido por rieles, por unas vías de tren que lo iban llevando. Era un vehículo que tenía 47 metros de largo y tenía también bastantes metros de ancho. Bueno, yo se los quiero mostrar para que lo vean, esta súper maravilla de la ingeniería en aquellos años, que la verdad que era un monstruo. Por lo general era utilizado para destruir fortalezas, pero al ser tan grande y tan pesado, por supuesto no era tan fácil trasladarlo por el ejército alemán. También hay que decir que no tuvo muchas batallas encima este vehículo debido a su mantenimiento, al costo de moverlo. Había que emplear, por supuesto, muchas personas para poder maniobrar este vehículo, en lo que estamos hablando digamos de la parte mecánica, ¿no? Había que también utilizar varias personas para
solamente para utilizar y mover el cañón. La verdad, pero bueno, yo no te quiero contar más de esto, quiero que vos lo veas, de qué era este vehículo monstruosidad, que la verdad que bueno, gracias a Dios todavía se conservan algunas imágenes, y bueno, que hoy en día estos vehículos, luego de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, fueron desmantelados por el ejército de los aliados, y que hoy solamente se conservan una bala de cañón en unos museos en Estados Unidos y también algunas partes del despiece, ¿no? En general. Pero bueno, te voy a contar la historia del cañón Dora, que de hecho, por su exagerado tamaño, también inspiró a algunos de los jefes finales en juegos como Metal Slug y otros juegos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata el cañón Dora. Con sus 800 milímetros, Dora fue el cañón de artillería más grande jamás construido por el hombre. Tuvo una vida operativa de solo 13 días, periodo en el que efectuó únicamente 300 disparos. Necesitaba de 25 vagones de tren y 2.000 hombres de apoyo para ser trasladado, y se demoraban más de 6 semanas en colocarlo en posición para que comenzase a disparar. Fue construido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y utilizado contra la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Por su tamaño, costo y complejidad, resulta indudable que un arma así no volverá a ser vista nunca más. La Segunda Guerra Mundial estimuló el desarrollo de industria bélica, como nunca antes en la historia de la humanidad. Si bien durante la Guerra Fría y años posteriores se han puesto a punto armas nucleares capaces de acojonar de miedo a cualquiera, lo cierto es que armas tradicionales, cañones y tanques sobre todo, alcanzaron su mayor desarrollo en esos años. Un ejemplo de esto es el cañón alemán Dora, un monstruo capaz de disparar proyectiles convencionales de 80 centímetros de diámetro y más de 4.800 kilogramos de peso. Dora fue sin lugar a dudas el cañón más grande jamás construido por la humanidad. Las cifras referentes a este cañón son impresionantes. Solamente podía ser trasladado sobre vías de ferrocarril y hacían falta 25 vagones súper reforzados para transportar a la bestia y a sus municiones. Un grupo de 2.000 soldados servían de apoyo y eran los encargados de montarlo, apuntarlo y operarlo una vez que llegaba a destino. Una vez instalado, una dotación de alrededor de 500 hombres se encargaba exclusivamente del complicado proceso de mantenimiento y manejo de la munición. Incluso usando este montón de gente, hacía falta entre 3 y 6 semanas para poner a punto el cañón. Se empleaban 2 grúas, puente de 10 toneladas diseñadas especialmente para esta tarea. Solo situar correctamente el material necesario para el ensamblaje era una tarea maestra de planificación ferroviaria. Y a menudo, como veremos luego, había que construir centenares de metros de vías férreas. Cuando Dora comenzaba a vomitar balas, estos 500 hombres permanecerían literalmente al pie del cañón, pero parte del resto del personal se dedicaba a hacer tareas de inteligencia para determinar qué objetivos debían bombardearse. Otro importante número de tropas se encargaba de operar la artillería antiaérea ligera, que siempre acompañaban al cañón cuando viajaba para protegerlo de algún eventual ataque aéreo enemigo. El fabricante de Dora, al igual que una gran parte del armamento alemán, fue el grupo de empresas Krupp. En todo momento había un pequeño grupo de ingenieros civiles de Krupp que se encargaban de pulir y solucionar cualquier problema técnico inherente al funcionamiento del artefacto. A pesar del costo y del trabajo que dio construirlo, Dora se usó solo una vez. Tuvo una corta vida operativa de 13 días, durante los cuales disparó un total de 48 proyectiles. El motivo de tan escaso uso es que simplemente no existían demasiados blancos adecuados para este cañón. Hitler y sus estrategas pensaban utilizar a Dora para atacar la línea de fortificación Maginot, pero cuando comenzó la campaña oeste en 1940, el cañón aún no había salido de los talleres de Krupp en Hessen. El ejército alemán tuvo que enfrentar las fortificaciones sin su arma de asedio más importante. Cuando los trabajadores de Krupp terminaron de probar y ensamblar las piezas del cañón,
ya no había nada en que utilizarlo. A principios de 1941 se pensó que Gibraltar podía ser un objetivo digno de Dora. España era neutral y se necesitaba obtener el permiso del general Franco para que las tropas alemanas atravesasen el país. Pero Franco no estaba dispuesto a que España se mezclara en conflicto, por lo que Dora volvió a quedarse sin dianas para disparar. Finalmente, la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, que comenzó durante la segunda mitad de 1941, proporcionó la oportunidad que Dora estaba buscando. A principios de 1942, las tropas del ejército alemán se encontraban cerca de la península de Crimea. Frente a ellas se encontraba la aparentemente e inexpugnable base naval de Sebastopol. El alto mando alemán pensaba usar esta base como un puerto de abastecimiento, pero sus fortificadas defensas la convertían en un hueso duro de roer. Alrededor del perímetro de la ciudad había una larga cadena de fuertes, algunos de ellos construidos en la época de la Guerra de Crimea, en 1854, pero la mayoría eran más modernos y estaban equipados con baterías costeras de gran calibre. El lugar parecía ideal para ser bombardeado por Dora, y su destrucción mostraría al mundo el poder del ejército alemán. Pronto, los estrategas comenzaron a recorrer Europa buscando cañones pesados para preparar un asedio a la antigua usanza. Dora fue transportado hasta Crimea sobre una vía ferroviaria reconstruida especialmente para este propósito. Por delante del cañón, un numeroso grupo de operarios preparaba la posición de tiro elegida en Bakhchisaray, un pequeño pueblo a 25 kilómetros de Sebastopol. Durante semanas, más de 1.500 hombres, bajo las órdenes de un ingeniero del ejército alemán, excavaron a través de una pequeña planicie para construir una doble vía férrea con forma de arco. A los lados de estas se elevó el terreno para proporcionar cobertura y protección al cañón. Solo en ese lugar se construyeron 1.200 metros de vías reforzadas. Finalmente, el 5 de junio de 1942, el cañón Dora se sumó a las piezas de artillería que disparaban hacia Sebastopol. Para tener una idea de la magnitud de este asedio, sirve el dato de que para cuando Sebastopol se rindió a principios de julio de 1942, habían caído en el puerto no menos de 562.944 proyectiles de artillería. Entre ellos se encontraban los 48 proyectiles de casi 5 toneladas cada uno disparados por Dora. Luego de tomado Sebastopol, el cañón fue llevado a Leningrado, donde realizó unos cuantos disparos más, tras lo cual se lo llevó a Alemania para efectuarle una revisión completa y un cambio del cañón, incluyendo los 48 disparados en Crimea. Dora había lanzado alrededor de 300 proyectiles en total, incluyendo pruebas, entrenamiento y demostraciones. El antiguo tubo fue llevado de nuevo a Essen para su rectificación, pero el cañón nunca más efectuó un disparo. En algún momento se pensó en cambiar su cañón por uno de 520 milímetros para aumentar su alcance, pero tal modificación nunca se llevó a cabo. En 1945, las piezas de Dora se encontraron distribuidas por toda Europa. Los transportes ferroviarios encargados de mover las piezas habían sido atacados y constantemente por aviones aliados. Y las partes habían sido abandonadas sin más. Hoy todo lo que queda del Dora son algunos proyectiles en los museos. Esta fue la historia de estos vehículos que en su momento fueron colosos y que solamente uno de ellos pudo conocer el éxito rotundo. El otro de ellos, como lo fue el cañón Dora, lamentablemente fue creado para fines terribles, como lo era la Segunda Guerra Mundial, para poder demostrar su poderío militar en los campos de combate, pero no deja por eso de ser un coloso gigante e increíble hasta nuestros días de hoy. El Mercedes T80 también fue otro coloso que hoy en día es una pieza de museo y que tuvo una hermosa historia para contarnos. Espero que te haya gustado este fragmento de historia de estos vehículos
que tuvieron una historia desafortunada debido al momento y en el país en el que se encontraban y donde fueron fabricados, pero que sin duda son vehículos que tienen una historia grande para contarnos. Así como también hay un montón de vehículos que están por allí escondidos, un montón de historias que están por contarse, un montón de secretos para develarse, pero esto seguirá la semana que viene por Hattemer el Legado. Ahora tengo que contarles que Ferdinand Porsche, lamentablemente luego de haber finalizado la guerra, fue acusado por colaborar con el nazismo, aunque luego de esas pruebas no había suficientes pruebas para demostrarlo, que estaba directamente ligado, pero él de igual manera fue arrestado. Su hijo decidió seguir con el legado de su padre y siguió trabajando hasta que su padre quedó en libertad y murió finalmente en el año 1951. Ferdinand Porsche fue obligado a trabajar para varias fábricas de las potencias vencedoras, ayudando a mejorar los vehículos de estos países. Principalmente estuvo trabajando mucho en Francia, que fue donde estuvo mayormente cautivo. Y la verdad que Ferdinand Porsche fue una gran pieza una gran pieza en este rompecabezas, ¿no? Una gran pieza que fue el que ideó, el que le dio vida a esto. Hoy podemos decir que Ferdinand Porsche fue un gran ícono en Alemania, tanto para la fábrica Porsche como para Mercedes, tanto como para Volkswagen. Solamente que su historia se vio manchada por colaborar con el nazismo, así como se lo acusó a él. Incluso en su ciudad natal se había tratado de revocar los honores por haber participado con el nazismo. Hoy en día se estaba debatiendo eso en estos tiempos. Hay grupos que están en contra, que quieren reivindicar la memoria de Ferdinand Porsche, y otras personas que dicen que Ferdinand Porsche fue uno de los inventores más acérrimos al Führer. Nunca sabremos la historia con exactitud. Lo que sí sabemos es que los autos y los vehículos tienen una excelente historia interesante para contarnos. Esto fue Hattemer el Legado. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hattemer el Legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hattemer Restauraciones. Sold to the company store.